Bienvenidos. Llegó la hora de darse cuenta. Este es tu programa para darse cuenta. Una hora de crecimiento personal. Muy buenas tardes, amigos de Radio Vital. Mi nombre es Alejandro Barraza. Bienvenidos a Para Darse Cuenta. Hoy es miércoles y estamos muy contentos. Mi querido doctor Albino Contreras, porque tenemos un gran programa. Exactamente, ahora quiero hasta abreviar el saludo porque no quiero perder el tiempo con estos súper invitados. ¿Cómo están? Esperamos que todos nuestros radioescuchas estén al pendiente de esta información que la verdad va a ser de mucho beneficio para todos ustedes. Claro que sí, un gran abrazo al César Casillas. César, muchísimas gracias como siempre. Y para recibir sus llamadas telefónicas está Gladys. Gladys, muchísimas gracias. Tenemos un pase para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado. Y bueno, mi querido Eduardo Barraza, te preguntaba yo si regalábamos un pase para el Tai Chi. Claro, con todo gusto. Este domingo a las 10:30 La Araña. Así es. Ya lo escucharon muy bien, está con nosotros Eduardo Barraza. Oye, Eduardo, y hoy tenemos un programa pues que se antoja una mesa riquísima. Sí, ya después de lo que dijo aquí el doctor, yo nada más digo hola. Sí, sí, no quiero perder el tiempo, así es, aquí con el doctor Juan. Sí, bueno, pues hoy nos acompaña mi querido Fernando Barba, siempre trayendo gente tan interesante aquí a Guadalajara, de Buscadores de Sabiduría. Y cuéntanos, ¿quién está con nosotros, Fer? ¿Qué tal? Un gusto que nos escuchen el día de hoy. Y bueno, con nosotros el día de hoy nos está acompañando el doctor Juan Antonio López Benedi, que es un investigador, es un doctorado en filosofía. Y bueno, tiene en su haber muchos temas con los cuales podemos platicar. Y dentro de sus investigaciones también están un tema que nos ha apasionado a muchos de nosotros, que es el tema de regresiones, no solo no por pensar vidas pasadas, sino pensar en experiencias pasadas, y también la cuestión de los sueños, la interpretación de los sueños, cómo podemos también utilizar ese lenguaje para trascender ciertas limitaciones que tenemos en nuestra vida actual. Realmente es un investigador, como lo hemos buscado definir, como un científico espiritual, y con una gran experiencia también en consulta, que eso precisamente nos ayuda a ir nutriendo todo ese mundo de lo científico junto con lo experimental, pues básicamente. Y autor de 19 libros publicados, porque hay otros inéditos. Juan Antonio López Benedi, bienvenido Para Darse Cuenta. Van a tener un taller de regresiones este sábado, y por fin te tenemos en Guadalajara. Sí, la verdad es que Guadalajara fue uno de mis objetivos cuando yo planeé venir a México, pero no se había dado hasta ahora llegar aquí por circunstancias, ¿no? Estaba en otras ciudades, y para mí también es un placer poder estar aquí en Guadalajara y aquí con vosotros también, ¿no? Uh-huh. Eres un científico espiritual. Bueno, no sé, yo empecé, la verdad es que yo empecé con una indagación espiritual, pero lo que he buscado fundamentalmente es unir distintos mundos, un mundo de la espiritualidad, el desarrollo personal, el mundo de la empresa y el mundo académico. Porque me parece que son tres mundos distintos que deberían estar mucho más cerca, y que ahora hay como barreras casi insalvables entre ellos. Y en los tres mundos he tratado de desarrollar alternativas y establecer puentes. Hay un área importantísima que es el desarrollo humano, la psicología, y bueno, toda esta parte científica, ¿no? Y está un lado muy espiritual, un lado que tiene que ver con lo místico, con ver hacia adentro. Y otro es el mundo chamánico, ¿no? Son tres grandes esferas. Sí, pero yo lo que he hecho ha sido indagar en la fenomenología de todas esas áreas. Es decir, lo que me interesa es la experiencia humana, y tratar de ver la experiencia humana desde un punto de vista metodológico y crítico, porque lo que una persona ve en su interior, su experiencia subjetiva, es valiosa, pero no quiere decir que sea objetivamente real. Entonces es muy importante poder diferenciar ese aspecto, si no
pues cualquier psicópata sería un sabio, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar entre lo que es la experiencia patológica, la experiencia subjetiva, la experiencia objetiva, y que en esos mundos hay interés también incluso en las patologías, ¿no? Pero hay que estudiarlas con una metodología adecuada. En relación a esta subjetividad de la que hablas, Juan, ya lo platicamos antes del inicio del programa. ¿Cómo podemos saber que estamos teniendo una regresión y no en una cuestión de estar entrando en el inconsciente colectivo, como diría Jung? Pues, bueno, yo entiendo que aunque sea una regresión personal, también tiene que ver con el inconsciente colectivo. Uh-huh. Es bastante difícil entender para los parámetros que normalmente tenemos diferenciar eso. Yo lo que me he encontrado es que hay muchas experiencias, pero es muy difícil clasificarlas. Por eso me quedo más bien con la experiencia y ver qué resultados produce para la persona. No obstante, cuando se indaga en lo inconsciente a través de una metodología, sea la hipnosis o cualquier otra, sí es importante también el buscar elementos contrastables objetivamente, igual que en cualquier indagación histórica cuando hablamos de regresiones. Okay. No basta simplemente porque una persona en trance te diga, pues estoy aquí o hago esto y tal, sino que a mí lo que me ha interesado es procurar buscar algunos elementos de referencia que sean contrastables. Y ni siquiera así, incluso cuando tienes elementos contrastables, que muy pocas veces, pero algunas veces ha ocurrido, incluso cuando es así, no hay garantías de que eso sea una experiencia históricamente real, sino que puede ser una proyección de la mente. La mente es un campo inmenso, es algo grandísimo, y por eso hay que tener mucho respeto también cuando nos introducimos en la mente desde cualquiera de estas actividades que hemos mencionado, ¿no? Del mundo chamánico, del mundo místico. Hay que tener mucho respeto por eso. Y a veces, sobre todo en ciertos tiempos y en ciertas personas, no veo tanto respeto, sino que parece como que todo esto es algo fácil, ¿no? Que tomas un talismán que aprendes en un fin de semana y ya te dedicas a hacer brujerías, y creo que ese es un elemento de riesgo, y afortunadamente no ocurren tantos accidentes, pero sí los puede haber. Ahora, una pregunta. Tomando en cuenta estos conocimientos de la regresión, de la hipnosis, ¿cómo lo podemos aplicar en la clínica, así de una manera práctica, para que nuestros radioescuchas puedan saber qué problemática pueden consultar con este tipo de técnicas, de habilidades? En mi libro hablo de casos precisamente orientados así, porque esa siempre ha sido fundamentalmente mi preocupación, es decir, cómo estos elementos no se quedan solo en anécdotas, sino que se pueden aplicar. Por ejemplo, he observado casos de psoriasis en mujeres y que al someterse a regresión aparecen abusos sexuales, y que hay como una especie de autocastigo en no ser suficientemente atractivas. Incluso había un caso particular en que esta mujer presentaba psoriasis, pero solo en las zonas ocultas cuando se vestía, o sea, no se la notaba la psoriasis más que cuando se desnudaba. Y entonces, pues es algo llamativo, porque esa mujer fue sometida a abusos sexuales en su infancia. Y entonces he observado muchos procesos como de autocastigo en ciertas personas. Y cuando podemos ir hacia atrás y sanar aquello de lo que se sintieron culpables, pues se puede remediar. Eso no quiere decir que la regresión ya por sí misma sea la terapia, ¿no? Sino que yo suelo plantearlo también como un proceso complejo donde este tipo de técnicas ayudan como en cuidados paliativos y que no son exclusivos de otro tipo de aplicaciones médicas, ¿no? Incluso se puede combinar muy bien ambas. Por supuesto, de eso se trata. También con el cáncer he tenido bastante la regresión a través de la misma hipnosis. Yo ya no utilizo la regresión a través de la hipnosis clásica, porque eso fue lo que yo conocí cuando tenía 15 años. Pero la hipnosis clásica es invasiva y entonces puede producir también problemas, que es algo que a veces tampoco se habla mucho de ello. Es decir, se fuerzan defensas naturales de la mente que están evitando llegar a zonas críticas, y algunas zonas críticas pueden tomarse como núcleos psicóticos. Es decir, si tú fuerzas a una persona que ignorantemente, porque hay un proceso reprimido, por ejemplo, de un trauma vivido en el pasado, le fuerzas a abrir ese núcleo, puedes condenarle a una patología mental grave. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es difícil
a no ser que tengan mucha experiencia, saber cuándo te estás aproximando a un núcleo psicótico, ¿no? Yo lo denomino así, pero hay muchos casos que se dan así. Y entiendo que de ahí es de donde viene esa denominación de ser poseído por espíritus. Incluso en la misma personalidad border. Sí, por supuesto. Borderline. Sí. Profundizando un poquito más en lo que nos platicas, Juan, ¿qué beneficios tendrían las personas, independientemente de que sea una regresión o sea un chapuzón en el inconsciente, de llevar un tipo de técnica como la que nos platicas? Pues mira, tuve otra experiencia que es la regresión vista desde otra perspectiva, ¿no? Un amigo una vez se jubiló y es una cosa curiosa que muchos hombres al jubilarse, sobre todo con una determinada edad, pues entran en crisis. Este hombre se jubiló del banco donde había trabajado toda su vida y le diagnosticaron un cáncer. Tenía 3 tumores en el hígado. No quiere decir que fuera la causa, evidentemente, ¿no? Pues los tumores no salen así de la noche a la mañana. Pero sí apareció en ese momento, y mi propio padre también, entrando en crisis en un momento determinado, con 44 años, tuvo un cáncer y murió. O sea, y esa fue mi primera experiencia, ¿no? Pues con este hombre lo que hicimos fue entrar a observar esos tumores en el hígado y darle una reorientación, ver cómo él podía reorientar esa energía como para equilibrar esa situación. Y fue curioso, él describió perfectamente cómo veía esos tumores, como unas bolitas y tal, y ahí le orienté a que él pudiera ayudar a otras personas sanando con sus manos, como si pudiera reconvertir esa energía del tumor en energía sanadora. Y durante un año estuvo muy bien, se fue mejorando y estaba pues totalmente satisfecho porque ayudaba a gente. Y bueno, sería a través de la sugestión que yo le di o lo que fuera, hasta que se encontró a un famoso sanador que le dijo: lo que estás haciendo es una barbaridad, porque si tú estás enfermo no puedes sanar a otros, y se murió. Entonces hay que tener cuidado con las sugestiones, y sobre todo las sugestiones que vienen de una autoridad, porque influye mucho en la mente. De hecho, en la ciencia se habla justamente de la autosugestionabilidad. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces, que hay es que un tener... factor como el efecto placebo. Sí, es que el efecto placebo está vinculado con eso, ¿no? De hecho, tuve una experiencia también ya en el sector médico, en neurología concretamente. Como yo había publicado un libro sobre hipnosis, pues un equipo de neurólogos del Centro Nacional de Parapléjicos en España, en Toledo, me llamaron para hacer experiencias sobre la hipnosis. Ellos partían de la hipótesis de que la hipnosis era falso, que no existía tal hecho neurológicamente contrastable. Pero el resultado fue el contrario, para su sorpresa, ¿no? Yo les llevé a trance a los 3, lo único, cada uno a su tiempo, no al mismo tiempo. Y ellos solo querían ver qué pasaba cuando una persona estaba en trance, si había un cambio en su estructura neurológica, y no solo en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso. Y para ellos fue evidente. A los 14 minutos exactamente cambiaban las ondas. No solo había un electroencefalógrafo, ellos eran especialistas en neurología, y además de 3 especialidades distintas, porque uno era neurólogo médico, otro era neurólogo biólogo y otro era ingeniero neurólogo, que yo esa especialidad no la conocía en España, era en italiano. El caso es que para ellos quedó muy claro, establecido que sí había un cambio. Y lo peculiar en esa experiencia fue que el tercero de los neurólogos, cuando ya había visto las experiencias que yo había o las inducciones que había hecho a los otros 2, pues él se propuso, sin decir nada, sin declarar nada, resistirse a la hipnosis o a la inducción. Y entonces yo les daba simplemente una sugestión de que su brazo se levantaba, ¿no? El brazo izquierdo, ¿no? Se le levantaba espontáneamente. Y cuando se le empezó a levantar el brazo, pues ahí lo vimos, porque él tenía una dualidad de conciencia, entonces, que él estaba con los ojos desorbitados, llenos de electrodos por todo el cuerpo, tratando de bajar el brazo. Y nos sorprendió porque a los demás pues se les levantaba el brazo y ya está, ¿no? Pero su gesto, además estaba grabando en vídeo porque era un registro amplio, ¿no? Y nos sorprendió mucho. Y luego entonces, después de salir del trance, pues le preguntamos qué es lo que pasaba. Dice que él se había propuesto, de manera no declarada, no seguir mis instrucciones. Y entonces cuando vio que el brazo se le levantaba de todas maneras y que no podía bajarlo, pues aquello le rompió todos los esquemas. En la hipnosis tradicional se entiende que no todo el mundo es hipnotizable. La estadística más o menos es sobre el 70%.
Y precisamente las personas que más resistentes a la hipnosis son los investigadores. Los mentales, ¿no? Sí, las personas que están muy entrenadas en su mente analítica. Y justamente neurólogos, pues era como el caso extremo, ¿no? Pero con todo y con eso, pues no pudo resistirse. Yo ya para entonces había ido desarrollando una metodología que ya tampoco tenía que ver con la hipnosis tradicional. Y a partir de ahí incluso desarrollé una metodología menos invasiva, más de apoyo a las personas, aceptando cualquier tipo de resistencia, cualquier tipo de disfraz o cualquier tipo de defensa que su mente tenga hacia un proceso patológico. Vámonos a la pausa. Está con nosotros el doctor Juan Antonio López Benedí, que viene de Madrid, justamente aquí a Guadalajara, a impartir un taller. Fernando Barba, es un taller, créanme, único aquí en Guadalajara. Es un científico espiritual y nos estaban preguntando en qué consiste el taller. Sí, bueno, tendremos un taller el próximo sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, donde abordaremos, pues, es un taller intensivo para tocar todo este tema de regresiones. Y bueno, vamos a ver tanto teoría como cuestiones de práctica que vamos a realizar. Y bueno, también la idea es que se lleven toda la perspectiva de lo que involucra las regresiones y que puedan hacer algunas prácticas también. A vidas pasadas también. Pues lo amerita. Ahorita nos va a platicar el doctor, Sí. ¿te parece? Bueno, pero hay un regalo al auditorio, Fernando. Cuéntanos. Sí, para los que nos están escuchando y que les interese, tenemos una conferencia para el día de mañana. Gratuita, ¿no? Que sería gratuita, para que nos acompañen. Es de las 7:30 de la noche. Y también para el taller les podemos ofrecer un precio de grupo a los que vengan, que hayan escuchado el programa el día de hoy, que nos mencionen que lo escucharon, les podemos dar el precio de grupo. Sí, y sobre todo hay que decirlo a un muy buen precio, porque traer al doctor Juan Antonio López Benedí no es fácil. Pero bueno, están haciendo el esfuerzo, muy agradecidos todos. Y sobre todo, bueno, pues hay que poner en práctica todo esto, ¿no, Eduardo? Que tanto nos inquieta, porque tenemos en este caso un científico espiritual. Vámonos a la pausa. Le recuerdo, le estamos regalando el libro digital de esta semana, también un pase doble para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado, un pase al Tachi domingo, hace rato que no damos pase, y también el precio a grupo a todos los que se quieren inscribir al taller con el doctor Juan Antonio López Benedí. Nosotros regresamos para darse cuenta. Regresamos para darse cuenta. Comuníquense con nosotros, el programa está realmente interesante. Está con nosotros el doctor Juan Antonio López Benedí y Eduardo Barraza, por supuesto, en una mesa. Aquí somos 5, mi querido doctor Albino Contreras. Estamos disfrutando mucho el programa. Altagracia de la Cerda se comunica con nosotros, nos manda a felicitar. Muchas gracias. Se anota para los boletos de la conferencia. Aquí se lo pasamos directamente a Fer. Y bueno, no nos distraemos, mi querido doctor Juan Antonio, porque está muy interesante. Dicen algunos científicos que la esencia del universo es información. Y lo que tú haces es desarrollar una metodología a través de la regresión, pues hasta vidas pasadas, en donde hay cierta información, ¿no? Claro. Puede ser muy atrás o puede ser reciente, ¿no? Tan solo esta idea de regresar a vidas que no tenemos idea, que no reconocemos, pues es una idea sensacional, ¿no? De entrada, es sorprendente. Incluso que rompe muchos esquemas en varias religiones, ¿no? Sí, en cualquier caso, yo en el libro también lo planteo, ¿no? El que tú tengas una experiencia de regresión en una vida pasada no es garantía de reencarnación. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque la mente tiene muchos recursos y sí puede extrapolar o proyectar en un ámbito histórico diferente al actual, lo que sea. Lo que sí, yo cuando conocí antes, hablábamos, yo cuando conocí la hipnosis a los 15 años, por supuesto que ni se me pasaba por la cabeza lo de las vidas pasadas, ¿no? Pues hacíamos regresiones hacia el nacimiento y ya, porque entendíamos que ahí estaba el límite. Pero la primera vez que surgió otras supuestas vidas fue una vez en un taller en el que pues a una mujer le hice una inducción y luego le planteé
que regresara hasta el momento más feliz de su existencia. Pero fue una palabra, o sea, fue una sugestión totalmente inocente, porque lo normal, yo me esperaba que me dijera, pues, cuando nació mi hija, cuando me enamoré, que es pues lo normal, ¿no? Y entonces ella dijo que se encontraba en un monasterio en el Tíbet, era un monje. Nos habló de un maestro que tenía un nombre rarísimo, que le estaba dando una charla, nos dijo de qué hablaba la charla, cómo era el lugar, y fue algo absolutamente sorprendente e inesperado, porque había cambio de sexo y había pues una proyección hacia una época y un lugar muy peculiar, ¿no? A través de la hipnosis fue... Aquello que te fue, diste sí. cuenta, ¿no? Eso fue hace muchos años, sí. Entonces, si es información, la esencia del universo, la información no se pierde, siempre No, claro. se conecta con registros akáshicos. Cuando se hablaba en la teosofía de los registros akáshicos, pues tenía que ver con esto, a lo que luego Jung denominó el inconsciente colectivo. Y bueno, ahora también hay técnicas que hablan de los registros akáshicos. El tema de todo esto es que hay sugerencias que me parecen que son muy interesantes, y la cuestión es tener una metodología que contraste críticamente esos procesos, porque si no, lo que podemos es asentar unos planteamientos basados en sugerencias filosóficas o tradicionales que pues den auge a una patología, y hay que tener cuidado. Hipnosis, los sueños y vidas pasadas tienen algo en común, mi querido doctor. No, claro, por supuesto. Una de mis primeras experiencias personales en lo que yo podría asociar con una regresión fue a través de un sueño. Yo durante un tiempo tenía una visión en un sueño, eso fue curioso también por lo que me enseñó a mí, ¿no? Yo me veía en un barco antiguo de esos que pues y luego porque fui estableciendo pautas, venía de América hacia Europa. En el tiempo, digamos... No, era como el siglo XVIII, pero la experiencia en realidad era, yo iba en un barco, porque eso fue información que fui sacando después tirando del hilo, ¿no? Y ahí me encontré con una mujer morena que me generó un impacto que pues eso superó el tiempo y el espacio, impresionante, ¿no? Y esa experiencia de esa mujer en ese barco terminaba cerca de las costas de Inglaterra en un naufragio. Y ahí se acabó. Ese sueño se fue repitiendo, a veces era solo la escena, una escena así apasionada, muy intensa, y después era como que iban apareciendo datos agregados, pero siempre eran sueños, y los datos fueron dándome cada vez más información. Era como que después de descargar la intensidad emocional mayor, pues aparecían otros elementos. Con esta metodología puedes recabar esa información del pasado. Sí, claro. ¿Y del futuro? Pues fíjate que ya cuando tenía 15 años hicimos experiencia, porque claro, a los 15 años nos dedicamos a jugar. Ajá, claro, fundamentalmente. Sí. Tú estabas jugando con otras cosas. La creatividad y todo. Claro, entonces habíamos hecho muchas regresiones y muchos juegos de todo tipo, ¿no? Y uno de ellos fue a uno de los amigos que era más fácilmente hipnotizable, porque ahí sí había diferencia, pues se le fue planteando la misma metodología que usábamos para la regresión, avanzar un día, unos días, una semana, un mes y un año. Y cuando llegó al año dijo, estoy muerto. Lo cual, claro, creó pues una sorpresa, un impacto. Entonces, justamente yo ese día no estaba, porque éramos 3 así lo que estábamos más implicados, y fueron a consultarme inmediatamente, porque por alguna razón me consideraban como que yo podía solucionar el problema. Y se solucionó. Porque mi planteamiento fue, si él nos ha dado datos de lo que íbamos a hacer en los próximos días, vamos a cambiarlos. Y cambiamos el destino de alguna manera, entendiendo que podría ser una proyección hacia el futuro. Vámonos rápido a la pausa. Está con nosotros el doctor Juan Antonio López Benedí, también Eduardo Barraza, que estamos pero picadazos aquí. Comuníquense con nosotros y bueno, pues gánense este regalo que nos hace Fer Barba, precio de grupo. Es un taller muy cerrado, son pocas personas las que van a participar, así es que pues comuníquense con nosotros 38 80 21 81, 38 13 13 55 y nuestro WhatsApp 33 16 05 41 60. Y ¿saben qué? El libro digital de esta semana, un libro de regalo,
muchas vidas, muchos maestros que ustedes conocen muy bien. Es uno de los clásicos para que se comuniquen aquí, para darse cuenta. Ya estamos de regreso para darse cuenta. Y sí, muchísimas preguntas, muchas llamadas. Mi querido Eduardo Barraza, a ver. Ahorita, antes del corte, nos estaba platicando cosas muy interesantes en relación al futuro, a lo que podemos hacer, esas proyecciones, Juan. Pero antes de empezar el programa, porque déjenme decirles que yo no sé si sea más interesante el programa al aire que el programa fuera del aire. Está tremendo aquí las pláticas que estamos teniendo. Pero de muchas vidas. Sí, de muchas vidas, muchos sabios. Y, como los gatos, 7 vidas. Nos platicaba Juan de una experiencia que a mí se me hizo muy interesante con, creo que era Santa Teresa, ¿no? De Jesús, sí. Pero platícala tú, está muy muy interesante el experimento que hizo. Bueno, ahí la cuestión es que yo me planteaba si era posible ir determinando coordenadas de un momento histórico, un lugar, un personaje. Yo estaba impartiendo, porque hice unos estudios sobre el libro de las moradas de Teresa de Jesús, de Santa Teresa. Y lo hice a raíz de los comentarios de un neurólogo español, de Rolf Carballo, que decía que era un gran tratado de psicología. Entonces, pues a mí me interesó. Y bueno, el caso es que yo estaba impartiendo un taller sobre ese tema, el libro de las moradas de Teresa de Jesús. Y como era un taller intensivo, pues por la noche me pidieron hacer alguna experiencia, porque siempre estas cosas... Sí, da para eso, ¿no? Entonces vino un hombre que nunca había hecho una experiencia de hipnosis ni de nada y me pidió pues experimentar. Y a mí se me ocurrió enviarle a ver a Santa Teresa de Jesús, a ver qué pasaba, ¿no? Porque eso ya no era directamente una regresión, o era un concepto distinto, ¿no? Era una exploración. Una regresión precisa. Sí, entonces ahí le mandé, como claro, evidentemente yo había estudiado la historia de Santa Teresa, entonces le envié primero al convento de San José en Ávila, donde ella empieza su reforma con las primeras monjas. Y este hombre, cuando ya lo encaucé hacia Ávila, llegó allí, tocó la puerta del convento y vinieron las hermanas, les preguntó por la Madre Teresa y le dijo, pues no está en Sevilla. Entonces, y entonces, pues bueno, pues en estas cuestiones como moverse es fácil, pues le mandé a Sevilla inmediatamente. Y en Sevilla sí que ocurrió algo curioso, porque ahí preguntó por la Madre Teresa y sí estaba. Y entonces salió y hubo una cosa curiosa. Yo siempre suelo prestar atención en estas experiencias a los detalles inesperados. Entonces él lo primero que dijo es, qué oscuro está. Y claro, en esa época no había luz eléctrica. Pues la noción de la luz, de la iluminación de los interiores de las casas, pues evidentemente era muy distinta. Claro. Bueno, el caso es que apareció la Madre Teresa y él dijo que le impresionó la mirada. Y... le preguntó inmediatamente que qué hacía ahí, que qué quería, pues, así como enfadada, ¿no? Pues, y yo traté de decirle que, bueno, yo sabía que ahí en Sevilla estaban intentando envenenarla por llevar la reforma allí y tal, y entonces pues, le dije que venía a avisarla, y ella no se quedó mucho, se fue, ¿no? No hizo caso. Sí, no hizo mucho caso, no conseguimos entretener. ¿Y de haber hecho caso se hubiera cambiado parte de la historia? Pues no sé. Como volver al futuro, es un viaje en el tiempo, ¿no? Es un viaje en el tiempo lo que estás haciendo. Literalmente. Eso fue curioso, pero no he tenido mucha más experiencia. Sí quiero hacer grupos de investigación de verdad para poder sondear y contrastar experiencias de este tipo. La gente que vaya al taller este sábado, bueno, mañana es la conferencia gratuita, sí. Ahorita nos dan los datos, pero en el taller del sábado van a tener esta sensibilidad, doctor. Bueno, vamos a empezar. Hay personas que les puede resultar más fácil si ya tienen esa sensibilidad más desarrollada y hay personas que le puede costar más, pero yo siempre en los talleres procuro hacer experiencias de grupo para que todas las personas tengan algún tipo de experiencia y luego algunos más personalizados, si se da el tiempo. Vas a dar consultas también, ¿verdad? Sí, también hago consultas. Y esta intervención grupal a modo terapéutico también, ¿no? Sí, bueno, en el taller es más como más de curiosidad, de observación. También porque yo entiendo que hay 3 tipos de regresiones, porque como hablé antes con los sueños, ¿no? Y yo he clasificado las regresiones que tienen que ver con la inducción.
ya sea con un método de inducción hipnótico o de otro tipo, pero que tiene que ver con la inducción, es decir, alguien te dirige desde fuera para hacer una regresión. Y luego hay otros dos tipos de regresiones que yo llamo naturales y espontáneas. Y también hablaremos de eso, porque todos hemos tenido regresiones, pero a veces no las identificamos. ¿Es el déjà vu famoso? No solo el déjà vu, pero fíjate, ahora que he hablado del programa ese de Miami, de Brian Weiss en Despierta América, pues había dos productores mexicanos, uno de ellos estaba interesadísimo y el otro en absoluto, porque desde el principio dijo, yo me desmarco de esto porque yo soy católico y yo por religión no puedo hablar de estos temas. Y así, pero como cuando ya pasé todos los exámenes y ya fuimos al directo, él ya estaba en el camerino y este otro productor, y vino a verme al camerino él solo y me dijo, que conste que yo por mi religión no puedo creer en esto, pero yo me he visto como espadachín en otras épocas. Interesante. Qué interesante. La cuestión es qué sentido le damos y que muchas veces, por un prejuicio, por un dogma o por lo que sea, despreciamos eso. Algunas personas que han tenido experiencias con plantas sagradas, plantas de poder en meditaciones o en ceremonias, con algunos chamanes, hemos platicado algunos casos de Perú, mi querido Eduardo, en donde, bueno, pues cada vez más gente está accediendo a este tipo de experiencias. ¿Se trata de algo parecido? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una experiencia así? Yo nunca he utilizado ningún tipo de planta psicotrópica, ni medicina, ni nada, ni droga de ningún sentido, porque me parece que no es necesario. Incluso antes que habéis mencionado a Carlos Castaneda, el mismo Don Juan, me parece que en el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, le dice a Carlos Castaneda que solo utilizan el peyote o el mezcal, pues las personas como introducción, pero que en realidad una puerta. Sí, no es necesaria la droga. Inclusive, ¿no? A través de las diferentes técnicas de respiración se pueden inducir estos estados alterados de Hay muchos. conciencia. También, exactamente, también Stanislav Grof estuvo trabajando con la respiración holotrópica. Induciendo, aunque creo que sí utilizaba algún tipo de psicotrópico. La meditación también te lleva a estos estados modificados de conciencia. Sí. Pero claro, son caminos más largos. Entonces la gente lo que busca son atajos. Y en los atajos... Es como un trance, ¿no? El que tú induces de alguna forma, ¿no? Es un estado de alteración de conciencia. Yo ya lo defino así. Hay un libro, no sé si has tenido oportunidad de leerlo. Tiene como 2 años que salió, que se llama Cómo alcanzar la iluminación a través de técnicas cerebrales, algo así, pero déjame que recuerdo el nombre. Sí. Pero es de una persona que inventó un término que se llama neuroteología. Y se me hace muy interesante porque precisamente lo que plantea, no, más bien es cómo la iluminación transforma el cerebro. Y ahí nos platica el autor cómo a través de técnicas parecidas, me imagino lo que nos platicas, Juana, la tuya, es mucho más rápido el camino de inducir a través de respiración, a través de algún tipo de sugestión, este estado de trance, y cómo en 5 o 7 minutos logran entrar en ese trance, lo que con una técnica tradicional de meditación estarían a lo mejor 1 hora. Sí, es así, pero mira, voy a referir otro caso, ¿no? Okay. Cuando yo me casé la primera vez, o sea, con la madre de mis hijas, en trance. La verdad que fue una experiencia porque un día yo estaba saliendo con esta mujer y un día cuando la acompañaba a casa, pues en el coche mismo, se me ocurrió hipnotizarla. Se me ocurrió. Sí, entonces pues ella dijo que veía unos pies que subían las escaleras y que dejaban unas huellas luminosas. Y durante tiempo estuvo viendo esos pies, ¿no? Y entonces, claro, en el viaje de novios, cuando ya nos casamos, pues nos pasamos todo el viaje haciendo experiencias. Y lo que sí ocurría es que cuando esas experiencias en ese estado de trance todavía era muy pronto en cuanto a mi técnica, ¿no? Pues cuando pasaba mucho tiempo ella tenía dolor de cabeza. O sea, había como un límite. No se podía estar todo el tiempo indagando. Había un límite en las personas. Es decir, el sistema nervioso también tiene que estar entrenado. Con esto quiero decir que cuando se buscan métodos rápidos para alcanzar la iluminación así en pocos días, hay riesgos, hay que tener cuidado. O sea, la naturaleza tiene su proceso, el sistema nervioso tiene su proceso. Si lo forzamos, pues entramos en problemas, podemos entrar en problemas.
unas personas pueden desarrollar más fácilmente, por su sensibilidad, por su entrenamiento previo, por lo que sea, ese logro de esa iluminación. Las iluminaciones también pueden ser parciales y no solo la iluminación total. Entonces, pues sí, yo he tenido también muchas experiencias de iluminación, y incluso en una época, a los 20 años, que ya me creía iluminado. Afortunadamente me curé de eso, ¿no? Es que la iluminación han hecho de ella todo un mercado y lo han mitificado demasiado. Claro, ¿no? claro. La realidad es que no es así. Estábamos platicando el programa pasado contigo, Eduardo, justamente de los falsos gurús, ¿no? Sí. Del caso de Kumare, este chico, sí. un documental que se lo recomendamos mucho, o El falso gurú, en donde, bueno, pues al final nos damos cuenta que cada quien es su gurú, que Y se hace Claro. pasar por un gurú. Sí. Ya. Y inventa toda una técnica y hace todo un mercadeo de la Ritual. misma, un ritual, inventa ejercicios, y todo el mundo pensaba que estaba iluminado y que era un gurú, y al final él les confiesa que era un experimento social. pero Claro. les decía, soy un fraude, y no les encaso. Claro, claro. Sí, porque una vez que está creado Sí. en la marca, pues Sí. entonces la marca gana. Pues Claro, como Ahí Osho, ¿no viste? ¿No Sí, has sí, visto sí. el documental? El nuevo he de visto Osho en alguno de... Netflix? No, realmente conozco algo de Osho y la meditación Sí, dinámica y tal, pero no conozco en profundidad. Bueno, antes de irnos al corte, te decía, justamente estas experiencias con plantas de poder que algunos chamanes, algunos indios wixárikas también usan a través de ceremonias con el peyote, etcétera, etcétera, te llevan a estados alterados, independientemente cuál sea la puerta. ¿Esos estados modificados de conciencia tienen alguna relación con este mundo hipnótico de vidas pasadas? Sí, claro, tienen que ver. Yo entiendo que cuando se entra en ese mundo de lo inconsciente, por la vía que sea, lo que se libera es la tensión que está ahí oculta. Entonces esa tensión, cuando está bien conducida, es decir, con un chamán experto, un gurú experto, un médico, pues entonces puedes llegar a un éxito. Si no, puedes quedarte metido en una situación patológica. Un brote psicótico. Exactamente. Y he tenido casos así, he conocido casos así, a raíz de personas que de manera demasiado alegre pues han tenido contacto con drogas, alucinógenos en supuestas experiencias chamánicas. Ahora, a lo largo de, o con el tiempo, este tipo de experiencias de entrar en estados alterados de conciencia, desde tu perspectiva y tu experiencia, siempre llevan a un beneficio, a una buena resolución de conflictos existenciales. Cuando está bien dirigido, sí, Sí. pero no siempre está bien dirigido. Ese es el problema. Miren, la pregunta de María Luisa Guerrero. A mí, en una ocasión, en una terapia, me dijeron que yo tenía mucho rechazo hacia los hombres. Y te pregunta que si con este taller puede saber por qué. Sí, claro. He tenido casos así, de hecho. Y no solo a los hombres, sino fue una experiencia de una mujer en Madrid, que era de origen latinoamericano, no sé si de Bolivia o de otro país, y ella tenía rechazo no solo a los hombres, sino a los hombres que llevaban cinturón, porque era el cinturón de los hombres lo que le generaba el rechazo. El 90%. Y le generaba problemas para poder tener intimidad con hombres que tenían cinturón. Entonces, pues vino a ver qué pasaba, porque ella no recordaba haber sido maltratada ni haber tenido ninguna experiencia negativa con hombres. ¿O disfunción eréctil, doctor? Bueno, el cinturón yo lo veo como un símbolo pues de machismo. A lo mejor tuvo experiencias de niña con su papá. No, alguna situación salió así. lo que pasó ahí, pero no era ella, sino su abuela, la que tuvo una experiencia en ese pueblo que fue golpeada con cinturones por hombres. Pues por no sé por qué razón. Y ella asistió a esa experiencia cuando tenía 2 o 3 años. Vámonos a la última pausa comercial. Está con nosotros Eduardo Barraza y el doctor Juan Antonio López Benedí, autor de más de 19 libros y conferencista. Mañana tenemos una conferencia, en un momentito más Fer nos da los datos. Comuníquense 3880-2181, 3813-1355. Tenemos regalos, pase doble al Temazcal. Tenemos Tai Chi también el domingo, el libro digital de esta semana. Muchas vidas, muchos maestros. La parte final de Para Darse Cuenta. Ya la parte final de Para Darse Cuenta, doctor Juan Antonio López Benedí.
Ojalá te quedaras más tiempo. Bueno, es que hay que repartirse, pues todavía no soy como Después Dios, de no aquí puedo hago- estar en todas partes, no, Bueno, no tengo pero con tantos dones. ¿por qué no desarrollas una técnica para estar en diferentes lugares? Estoy en ello, lo que pasa que todavía, pues... Hay que afinar. A ver, vas a estar mañana en un auditorio dando una charla gratuita. Sí. ¿De qué va a ser esta charla? Bueno, evidentemente es una introducción a este mundo de las regresiones. Yo suelo partir de casos, porque, como estoy haciendo ahora, ¿no? Porque los casos, ha habido muchísimos casos muy atractivos y desde los casos las personas pueden identificarse. Luego en el taller lo que haremos es profundizar un poco en cuáles son los recursos metodológicos para llegar a la inducción o a la regresión y dar pautas para experimentar la inducción en distintas formas, como esas espontáneas, naturales. El método no lo enseñas ahí en ese taller. Sí, claro. Ah, el método, perfecto. Sí, yo no tengo ningún problema. El conocer el método no quiere decir que ya las personas sean expertas en usarlo. Pues Sí, hay que practicar y hay que practicar, ¿no? claro, un médico puede hablar de cirugía y eso no quiere decir que ya mañana vayas a coger un bisturí porque si lo haces puede tener graves problemas. Más en las operaciones de que practica el doctor. Claro. Dices, ¿no? Fer, nos preguntan el domicilio de la plática gratuita y del curso, los costos, y preguntan dónde se puede comunicar. María Elena Tapia. Sí, con mucho gusto. Miren, el teléfono donde se pueden contactar es el 3312 95 86 25. Repito, 3312 95 86 25. Y el domicilio es la calle Nelson, el número es el 70, y esto está entre Hidalgo y Justo Sierra. Para mayor referencia, está a una cuadra también de Golfo de Cortés. Esto es a 4 cuadras de la Minerva. Está muy fácil llegar. Entonces, el costo pues también es accesible, son varias horas, ¿no? Sí, es un taller empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 7 de la noche con una pausa para salir a comer. Y bueno, es un taller donde pues trabajamos todo lo que hemos platicado el día de hoy en la Que se entrevista. comuniquen contigo para los precios, porque acuérdense, las personas que se han comunicado aquí tienen precio de grupo. Tener esta sensibilidad hacia la terapia de regresión o este sistema de metodología de regresión, evidentemente son herramientas muy importantes para nuestra vida. Claro que son muy importantes. De hecho, yo ya ni siquiera necesito hacer una regresión para resolver cualquier problema emocional del pasado. Entonces he ido depurando la técnica cada vez más. Tienes un libro de código de las emociones. Sí, bueno, Emociones se llama ahora porque entró en conflicto con otro título parecido. Ya. Entonces, en la segunda edición cambiamos el título. ¿Cuál de tus libros recomendarías para nuestros radioescuchas que quieren empezar? Pues mira, yo he escrito libros desde distintos ángulos porque yo creo que cada uno debe empezar desde aquello que le llama más la atención. Los sueños, las regresiones, la hipnosis, la risa, la inteligencia del corazón, o la inteligencia emocional. Coherencia cardíaca, ¿no? Sí, exactamente. Y de emociones, yo ahí hablo de la técnica que utilizo actualmente, en donde justifico, porque ese era el penúltimo libro, justifico pues de dónde desarrollo esa técnica, desde los orígenes, cómo eso está, pues cómo es posible encontrar un lenguaje que nos permite conectar con el mundo de las emociones y estructurarlo y transformar de forma rápida las emociones. En uno de tus programas que escuché, hablabas sobre la importancia del jara para precisamente este tipo de sanación emocional. ¿Nos podrías platicar un poquito? Bueno, en mi libro del Corazón Inteligente hablo de lo que últimamente han estado llamando como 3 cerebros. Entonces, había un cerebro, el cerebro normal, de la cabeza, el cerebro del corazón y el cerebro del vientre. Sí. Entonces, con respecto al cerebro del vientre, que tiene que ver con el sistema nervioso entérico, que es algo conocido en medicina, ¿no? Pues ahora se han visto otro tipo de funciones. Pero en cualquier caso, yo empecé a observar un paralelismo entre lo que en el mundo tradicional eran las experiencias tamánicas también, las percepciones intuitivas primarias, que tenía que ver con el vientre. Incluso Carlos Castaneda, en uno de los libros, habla también cómo especialmente las mujeres captan esa otra realidad desde el vientre. Y el jara es como un punto tradicional de energía. De hecho, en las distintas culturas, pues la gente se haya suicidado de distintas maneras. Y el jara
nos recuerda a Japón y el harakiri, que es matarse con el hara. Y entonces clavarse un puñal en la zona del vientre, en el hara, y ahí cortar esa fuente de energía. Depende de cuál sea la cultura en la que se ha vivido, desarrollado, pues a gente que se suicidaba o que mataba ritualmente en el corazón o en el cerebro, que es la más occidental, ¿no? El dispararse el cerebro. Pues muchísimo que platicar, sí. mi estimado Juan Antonio López Benedí. El tiempo se nos acaba. Y bueno, pues, ¿de qué nos podemos dar cuenta con esto de las regresiones? Cuéntanos. Pues primero conocernos mejor a nosotros mismos, tener un sentido más amplio de la realidad, cuestionarnos, no ir en contra tampoco de nuestras propias creencias, pero para algunas personas que tienen una creencia religiosa, sí sirve también como para poder sondear el mundo espiritual de manera más tangible y crítica. Porque a veces depender solo de un dogma y de lo que otro te dice, pues puede ponernos también en riesgo. Es la experiencia mística de Santa Teresa, por ejemplo. Ella también era una mujer práctica y que no se creía lo que los demás le decían, lo practicaba, lo vivía, ¿no? Pues esa es la invitación. Muchísimas gracias, Fer. Nos están pidiendo también el teléfono para la conferencia mañana. Es gratuita, ¿verdad? Sí, es gratuita y el teléfono de información es el 3312-95-8625 y la dirección es Nelson, número 70 en la colonia Vallarta Norte. ¿Horario? Horario es a las 7:30 de la noche. Mi querido Eduardo, pues ahí nos vemos, ¿no? Claro, ahí vamos a estar, después de esta plática tan intensa Sí, aquí con Juan. vamos a seguirle. Sí. ¿Verdad, mi querido doctor? Efectivamente, sí, ahí estaremos puntuales. Pues mañana seguimos el programa ya. Ok. Muchísimas gracias a todos ustedes, Gracias. Juan Antonio, un placer. Ojalá vuelvas pronto aquí a Guadalajara Bueno, para darse seguro. cuenta, es tu casa. Muchísimas gracias, Fer. Te agradezco mucho, mi querido Eduardo. Pues a la siguiente, estamos en esta parte de la ciencia y el espíritu, ¿no? Al contrario, fue un gustazo estar aquí con ustedes. Mi Con querido Juan doctor Antonio. Albino Contelas. Fue un privilegio. Si usted tiene un padecimiento de vías urinarias y quiere hacer una regresión a la salud, estoy a sus órdenes en el 3641-8648. Mi nombre es Alejandro Barraza. Recuerden que el primer paso es darse cuenta y el segundo tomar acción. Muy buenas tardes. いる